Bueno, hola Venezuela, hola América, un gusto, les está hablando Leonel Groisman desde Montevideo, Uruguay. Un placer estar en este seminario que ojalá junto con mis colegas podamos colaborar para un gran desarrollo de la mediación en Venezuela. Siempre hace falta el impulso internacional, así que me siento tremendamente solidario con los organizadores y con todos aquellos que colaboran en que queremos un mundo mejor, más tolerante, donde todos podamos convivir en paz. Y en especial un saludo a la población de la República Bolivariana de Venezuela, ese país increíble que recuerdo con mucho cariño, aquella Caracas hermosa que supe visitar más de una vez. Algunos de ustedes sabrán, pero estuve en el proceso de mediación y de acercamiento entre el gobierno del presidente Chávez y quienes plebiscitaban o querían plebiscitar su mandato. Así que bueno, nada, para mí es una gran satisfacción estar de vuelta tomando contacto con Venezuela. En esta ocasión quería conversar con ustedes acerca de, bueno, algo que tiene que ver con la apropiación de la mediación y que está íntimamente ligada con la interdisciplinaridad imprescindible de la mediación. ¿Qué pasa? La mediación, además de todas las cosas, es un negocio, es un trabajo, así que bueno, cada uno ha tratado de cinchar para su lado. Lamentablemente no hemos sabido, creo, salvo algunas experiencias especialísimas, sobre todo la experiencia del método Harvard, hay que decirlo, donde Yuri venía de la antropología, donde Howard Raifa venía de las matemáticas, donde así, todo colaboración interdisciplinaria. En el mundo no es lo que ha sucedido después en la plasmación de todo esto. En algunos países los abogados creen que son los dueños de la mediación y creen que la mediación forma parte nada más que del derecho y que el conflicto está íntimamente ligado al derecho y por tanto, bueno, ellos creen que les pertenece. A partir de la aparición de los trabajos de Sarakov con el método circular narrativo, muchos psicólogos entendieron que ellos deberían apropiarse de la mediación y allá han ido, y en algunos países la mediación es exclusiva de los psicólogos. Mi sueño es que podamos colaborar todos juntos como en aquel proyecto sobre negociación. ¿Qué pasa? Los propios psicólogos se dieron cuenta que se quedaban cortos para muchos temas y los propios abogados se dieron cuenta que se quedaban cortos para algunos temas. Así que inventamos esto de la comediación. Si media más de uno, entonces, bueno, es más probable que si tengo a alguien que sabe, por ejemplo, de psicología y estoy mediando en un caso de familia, tengo más probabilidades de éxito que si esa persona no estuviera. Así que inventamos la comediación. Lamentablemente, tengo que decírselo, yo soy partidario de la comediación, soy muy partidario de la comediación porque soy partidario de la interdisciplinaridad, pero no es la solución. La solución es la no apropiación de la mediación. La mediación la tienen que llevar adelante todos aquellos y todas aquellas áreas donde hay conflicto, porque para eso existe. A ver, voy a recorrer con ustedes algunos de los más conocidos, de los más destacados, por así decirlo. Pensemos en la mediación en los conflictos internacionales. ¿Por qué en muchas universidades en relaciones internacionales no se estudia mediación? ¿Por qué no hay mediadores expertos en relaciones internacionales o expertos en relaciones internacionales expertos en mediación? Más bien se apelan al famoso los buenos oficios, que es este proceso de acercamiento, de yo hablo con uno, hablo con otro, a ver cómo los acerco, que es una especie de mediación, pero que no es una mediación propiamente dicha. Después hay otros casos donde aparece una figura internacional relevante. En algunos casos recuerdo la figura del Papa Juan Pablo II, que digamos que hasta para no dejarlo mal a él, muchos cedieron en sus intenciones. Entonces, ¿por qué no un especialista en relaciones internacionales recibiéndose y actuando como mediador?
¿Qué pasa en ese sentido, con todo lo desarrollado por Eddie Kaufman, con la diplomacia ciudadana? Señores, Estados Unidos y Cuba estuvieron 60 años sin tener vínculos diplomáticos reales, sin tener acercamiento. Y la diplomacia ciudadana hizo lo que las relaciones internacionales fracasaron. Mediadores, expertos en relaciones internacionales, politólogos especialmente, como el caso de Eddie Kaufman, hicieron posible un acercamiento entre dos países que no mantenían ninguna relación diplomática y donde parte de su población vivía del otro lado. Ayudamos a hacer un mundo mejor si colaboramos entre todos. Yo creo que en esto de la diplomacia ciudadana y los procesos de acercamiento hay mucho para hacer. El manual de Eddie Kaufman, yo se los recomiendo y lo pongo a disposición, quien quiera me puede escribir. Mi mail es leonel.groisman@gmail.com y yo le envío, porque él ha autorizado a que circulara gratuitamente su manual, de cómo construir desde la diplomacia ciudadana, que termina siendo infinitamente más efectiva que la diplomacia oficial de los países. ¿Qué decir de la mediación y los expertos en relaciones laborales? ¿Por qué no expertos en relaciones laborales que sean expertos en mediación? ¿Por qué no aplicar sistemas de negociación permanente adentro de las empresas que permitan, como nosotros hemos probado en Uruguay en la Administración Nacional de Puertos, aumentar la productividad y aumentar el presentismo? Esto es favorable para la empresa, pero es favorable para el trabajador también. Yo siempre lo explico con una metáfora muy simple. Y dice, si yo con mis compañeros de trabajo me llevo mal y me resulta horrible ir a trabajar, es altamente probable de que si un día ando con un poco de fiaca, como decimos en el Río de la Plata, con pocas ganas, me quede en mi casa. Y si hace frío, más todavía. En cambio, si mi grupo de trabajo es un grupo agradable, donde resolvemos nuestras diferencias y construimos relaciones en forma asertiva, es mucho más probable que yo, por el compromiso con el equipo, tenga ganas de ir. Y de esto es de lo que se trata. ¿Por qué no expertos en relaciones laborales que sean mediadores? O mediadores expertos en relaciones laborales. Podríamos seguir. ¿Qué pasa con lo organizacional? Con la organización en general, con sus vínculos, ¿no? Para adelante y para atrás. Con sus vínculos con sus proveedores, pero también con sus consumidores. ¿Qué pasa en una organización cuando una persona se va y se va de mala forma? ¿Qué es lo que hace? Marketing negativo. Habla mal de la empresa, habla mal de cómo se fue, ve todo lo malo de la empresa y está bien. Como todos vemos todo lo malo de una pareja cuando nos separamos. Así que si ese egreso es negociado, si hay un mediador que es capaz de interpretar qué es lo que que quieren las partes y tender los puentes, va a ser mucho mejor. Y lo mismo con el ingreso. A veces algunas personas preferimos ganar menos dinero y trabajar más cómodos. Hay algunas personas religiosas, por ejemplo, que prefieren que los viernes de tarde no trabajar. Y no les importa si tienen que trabajar 3 horas más todos los días. ¿Por qué tenemos que hacer esa cosa rígida? ¿Por qué generar, por ejemplo, del ingreso un juego de suma cero, donde uno gana y otro pierde? Porque yo hay un montón de cosas que quiero, además de dinero. Si a mí, por ejemplo, me pagan las vacaciones, me ahorro mucho más dinero que lo menos que me pueden estar pagando. Pero esto es solo por poner un ejemplo. Hay miles de cosas en las que podemos agrandar la torta y no lo estamos aprovechando. ¿Qué decir de los aportes de la antropología? William Ury, el gran pope actual de la negociación, mi maestro, mi mentor, mi profesor, mi querido hermano del alma. Es imposible entender ciertas cosas del ser humano sin una visión antropológica y sin una visión desde la psicología. Imposible. Imposible. Hablan del lenguaje no verbal, toda la gente que está en comunicaciones, por ejemplo, ni que hablar, porque la mediación básicamente es un acto comunicacional. Ahora,
la comunicación no verbal, los signos de comunicación no verbal, los que descubrió Paul Ekman, ¿no? Las microexpresiones faciales, vienen de la antropología, señores. Es la antropología con las ciencias de la comunicación, con la mediación y con quien sea necesario construir, colaborar y trabajar juntos. ¿Qué decir de las fusiones y adquisiciones entre empresas? ¿Qué decir de la mediación en la escuela? De que desde niños aprendamos las personas a resolver nuestras diferencias de una forma asertiva y que no sea la violencia la forma en la que queremos dirimir nuestras diferencias. Animémonos, perdámosle el miedo, llenemos las escuelas de mediación, llenémoslas de negociadores, de chicos que son capaces de afrontar una negociación donde las dos partes puedan ganar. Allí es posible, en otros lados el ganar-ganar no es aplicable. Ahora estamos preparando un paper acerca de la validez del ganar-ganar como visión estratégica pero no táctica, porque a veces hay que confrontar inevitablemente. Pero eso no implica violencia. Y las escuelas, por lo menos en Latinoamérica, parecen estarse llenando de violencia. Es nuestro momento de intervenir. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en una escuela? Mediadores, doctores en Derecho yendo a una escuela. Son los maestros y las maestras los responsables, los que necesariamente se tienen que apropiar de la idea de la mediación y tienen que generar mediadores en la escuela y negociadores en la escuela para resolver sus diferencias. Los chicos aprenden mucho más cuando están en un ámbito donde se sienten cómodos que cuando están en uno incómodo. ¿Y qué decir de los conflictos en la salud? Para un abogado, para un licenciado en marketing, para un psicólogo, hay cosas que son imposibles de interpretar. Esto lo saben los médicos. Hay que hacer médicos mediadores o mediadores médicos. De tal forma de que la medicina, el mundo de la salud, se empape de mediadores. Se empape de la cultura de paz. ¿Cuántos diferendos entre hermanos con padres internados, entre exparejas por niños internados, decisiones dramáticas que hay que tomar? ¿Cuánto podríamos ayudar? Hace poco hablábamos en Uruguay de la mediación en turismo. ¿Cuántas veces en Booking o en cualquier plataforma hemos visto un lugar que parecía maravilloso y cuando llegamos es un lugar que no nos gusta? Directamente no nos gusta y no tenemos a quién reclamarle. Ya está, son nuestras vacaciones, se nos terminan en unos días. Si hubiera un mediador en turismo, podríamos hablar para encontrar una solución de mutuo beneficio para las partes. Es posible. ¿Y la mediación comunitaria? ¿Cuánto ayuda a la convivencia? A ciudades que conviven armónicamente, que pueden tener vecinos que se lleven bien. Miren, voy a contarles una anécdota. Hace muchos años, yo les diría 15 años por lo menos, me vino a ver una persona que tenía un conflicto con un vecino, eran íntimos amigos. En Uruguay era la crisis del 2002 y era realmente una situación desesperante. El barrio era un barrio muy lindo, de clase media alta, y uno de ellos había sido echado del trabajo, así que como forma de subsistencia había comprado un reparto de productos de pasta congelada. Pero resulta que como no tenía para comprar una cámara, tenía que dejar el camión moderando toda la noche. Así que el vecino que vivía al lado decía que su vida era insoportable, que su vida era un calvario, que ya no podía descansar, que ya no podía dormir. Así que fue al vecino con el que se llevaba muy bien y antes hacían asados y compartían y los hijos jugaban juntos y todo era una maravilla. Ahora resulta que fue a increparle, el otro le dijo, ¿qué querés que haga? Es mi forma de subsistencia. El otro le dijo, buscate otra forma de subsistencia. Y así empezó la escalada. Cuando esta persona me vino a ver, estaba tomando antidepresivos, estaba tomando ansiolíticos, realmente no podía vivir en el estado y en la situación que estaba. Había intimidaciones de una parte y de la otra. Recuerdo, por ejemplo, que la esposa de este que me convocó a mí se bañaba en su piscina del fondo de la casa y desde la
casa de al lado, le sacaban fotos mientras estaba en la pileta, cosa muy incómoda, muy invasiva, qué sé yo, una forma de molestar, de hostigar al otro. El otro fue y le pegó con un palo en el perro, entonces las madres decidieron que sus hijos no iban a jugar más juntos y los niños se perdieron de jugar juntos, hasta que aparecimos y ya. En 15 días eran amigos de vuelta. El hombre pudo seguir teniendo su camión moderando, pero no ahí. Encontramos un terreno baldío a 4 cuadras y entonces él dejó el camión moderando a 4 cuadras y se terminó el problema. Pero ellos no lo podían ver. Eso es lo que hacemos nosotros, básicamente, hacer ver. Fíjese que todo este proceso de desgaste que había llevado al desgaste de vínculos internos en cada una de las familias, vínculos entre vecinos, vínculos entre niños, llegar a tener que consumir antidepresivos, ansiolíticos, etc. Y en 15 días estábamos con el tema solucionado. ¿Cuántas ciudades mejores podríamos hacer mediante el diálogo y la participación ciudadana? Y en eso tenemos muchísimo para aprender. Y ya que estoy, no puedo dejar de hablar de la facilitación de procesos colaborativos. Yo vivía, antes de mudarme, estoy recién mudado, en un barrio, el señor, y aquí hay unos containers de basura que se ponen en las esquinas. Así que como cada cruce tiene 4 esquinas, van rotando entre las 4 esquinas. Pero hay un problema. Como la calle va hacia un lado y el camión recoge de ese lado, entonces solo hay 2 esquinas. Hubo un señor que durante 5 años tuvo sin problema el container en la puerta de su casa, pero quería poner a la venta la casa y pidió por favor que le sacaran el container. Así que movieron el container hacia la vereda de enfrente. En la vereda de enfrente había un almacén y el almacenero dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a tener yo un container de basura a menos de 3 metros de la comida? Es una cosa desproporcionada que no tiene ningún sentido. Y así empezaron a pelearse. El dueño del almacén agarraba el carrito y tiraba el carrito por una bajada para que se fuera lejos, lo recogían, lo volvían a poner a él se lo empujaba para donde estaba, y así estaban y se insultaban y yo qué sé qué. Hasta que encontramos a mitad de cuadra una casa a la que no le molestaba que estuviera el contenedor. Y lo único que hubo que hacer es, en vez de ponerlo en la esquina, ponerlo a mitad de cuadra, y los vecinos ya se llevan extraordinariamente bien. Hace poco, trabajando en un barrio de contexto crítico, una compañía de transporte urbano, de ómnibus o colectivo, como le llamen, dijo que no quería tener más su terminal en un lugar porque habían recibido 3 asaltos. Así que habían decidido correr la terminal 6 cuadras alejada de donde estaba la terminal antes. Todo el barrio se movilizó, porque había que hacer esas 6 cuadras de noche para esa gente que estaba alejada. Y todos sabemos que volver de trabajar de noche, cansado, la inseguridad, bueno, todo lo que conocemos no es lindo. Así que discutían si la terminal allá, si la terminal acá, si la terminal en el otro lado, movilizaciones de vecinos con pancartas, con antorchas. Nosotros propusimos hablar con ellos. Hablamos con una de las partes, hablamos con otra de las partes, y lo que decidimos simplemente fue que el ómnibus recorriera el trayecto hasta lo que era la terminal vieja y después fuera a la terminal nueva. Con lo cual terminaba donde querían ellos, ahora que terminaba, pero pasaba por los lugares donde los vecinos querían que pasaran, y se terminó. Movilizaciones de cientos de personas descontentas, desconformes, que terminó, gracias a un gran alcalde además, en un acuerdo beneficioso para todas las partes. Ni que hablar de los procesos colaborativos en temas medioambientales, en temas que tienen que ver con la implantación de software. Yo me pregunto, para los que creen que la mediación es para los doctores en derecho, ¿qué saben de software? ¿Cómo pueden facilitar un proceso colaborativo de instalación de un software? Aquí lo hizo un doctor en medicina, el doctor Julio De Caro, con su Humanware, que ha recorrido el mundo y que tiene una metodología para la implantación de software, porque ustedes saben que el software fracasa justamente en la implementación, porque el que lo hace desconoce
que hace el que lo va a ejecutar, y el que lo ejecuta cree que todo es fácil y se puede hacer cualquier cambio. Allá está el Humanware, hecho por un doctor en medicina, con la colaboración de expertos en informática y un facilitador que hace de voz de los usuarios. En definitiva, esto lo que quiere es, en resumidas cuentas, decirles: no dejen que nadie se apropie de la mediación. La mediación es de todos, es para todos, pero es de todos. Y si generamos un mundo donde la gente se apropia de la mediación y se apropia de la cultura de paz, vamos a vivir en un mundo infinitamente mejor. Desde acá les digo, desde Montevideo, buenas noches, pero como es asincrónico, no sé si para ustedes será buenos días o buenas tardes, y desde el lugar donde me estén escuchando, gracias por haber escuchado estas palabras, y cualquier comentario, ya saben, está mi mail y estoy a disposición. Un abrazo grande desde Uruguay.